darte las gracias por este momento, por este compartir y este ofrecerme, ¿no? Estar en tu página. Te lo agradezco muchísimo y es una alegría para mí. Y bueno, pues de verdad que un placer estar aquí en Tu Salud Importa. Y bueno, sé lo que llevamos años las dos, ¿verdad? Sí. Nuestras... Bueno, tengo que decir que, bueno, en el proceso de crecimiento personal este año, el 1 de enero de 2023, lancé una página para dar visibilidad a la salud mental tan importante en la sociedad y creé tusaludmentalimporta.com. Hoy es la primera entrevista online y no podía ser con otra persona que contigo. Vamos. Así que doy por inaugurada la sesión de charlas virtuales con esta página. Y bueno, cuéntanos un poquito, bueno, Marian es una gran amiga, una formadora, una excelente profesional de constelaciones familiares, que ahora nos explicará un poquito qué consiste y bueno, ¿cuándo te entra la inquietud a ti por eso, por las constelaciones familiares? Y el otro día que me preguntabas, ¿no? Me decías si me puedes escribir un poquito, ¿no? Y decía, yo es que echando la vista atrás, empecé tan jovencita, tan pronto, que con 15 o 16 años yo ya me preguntaba muchas cosas y decía, ¿por qué se repiten estas cosas en mi historia, en mi familia, en mi árbol genealógico? Habían cosas muy impactantes para mí que yo decía, digo, mi abuela materna murió después de que mi madre naciera y mi madre estuvo unos meses en un orfanato. Y pues bueno, por azares de la vida, o más bien por lealtades familiares, cuando mi madre se quedó embarazada de mí, buscó un trabajo donde poder atenderme a la vez que sostenernos y yo acabé en un orfanato también. Entonces las dos pasamos nuestros primeros meses de vida en un orfanato. Ninguna de las dos supimos quién era en realidad nuestra familia por parte de padre y hermanos y demás hasta que las dos cumplimos 15 años. Entonces habían cosas demasiado curiosas, repeticiones demasiado exactas en cosas asombrosas y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Y empecé muy jovencita, como te digo, a buscar, a leer, a indagar. Y a las constelaciones llegué ya bastante después, pero fueron para mí una bendición. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? En los talleres, nunca estaré demasiado o suficientemente agradecida ni a las constelaciones ni a Bert Hellinger por poner esto, ¿no? En mi camino, porque me parece que es algo tan sanador, tan espectacular, tan maravilloso. De las poquitas terapias en las que la mente se queda en un lado y sucede, y todo lo sientes, lo vives, lo experimentas sin que tengamos que estar dándole vueltas, será, no será, ¿no? Así que bueno, pues un poco, Sí. esos fueron los inicios. Bueno, yo lo he vivido en carne propia y es muy complicado explicarle a alguien en qué consiste. Además, conforme lo haces tú, porque tú las haces a ciegas, como digo yo siempre, es como ser espectador de una película, de un teatro, en el que se propone un caso, un trauma, y, y tú haces de facilitadora de... Sí, además nos llamamos facilitadores porque nosotros no dirigimos. Las prestaciones familiares no las dirige nadie, simplemente dejamos que nos muestren, ¿no? Es súper bonito porque tú llegas, te sientas y la energía va mostrando qué es lo que sucede, dónde está el camino, dónde está el bloqueo, cuál es la piedra con la que estamos tropezando y no vemos, justo por lo que decía, porque nos enredamos con la cabeza en qué me pasa, qué sucede con esto, cuál es el problema, dónde está. Y como dices, sí, cuando se hacen en ciego son muy bonitas porque se elige a unos representantes para, para configurar la constelación, pues por ejemplo en un tema de familiar, que haya algún conflicto, alguna dificultad, y se elige a 3 personas al azar, no se les dice quiénes son, y uno representa a papá, otro a mamá y otro, por ejemplo, al hijo, nadie sabe quién es quién, y todos expresan cómo se sienten y se sienten tal como cada uno corresponde y la persona que está constelando dice, así es, esto es así, ¿no? Es realmente, pues eso, Sí, mágico también. mágico. Sí. Como digo yo, es muy complicado. Yo siempre le digo a la gente que lo haga
porque explicarlo es muy complicado lo que pasa ahí. Además se puede hacer tanto online como presencial. Sí, lo hacemos en terapia grupal y a veces en terapia individual. Hay personas o momentos en los que uno prefiere tener intimidad o casos también en los que a veces pues es difícil o personas que les resulta difícil estar en un grupo y hablar de sus emociones. Entonces podemos trabajar en terapia individual online y trabajamos pues en vez de con personas con pequeños muñequitos o figuritas y el trabajo es una manera de llevarlo totalmente diferente, pero para llegar al mismo punto de partida, ¿no? En el que al final descubrimos qué era, ¿no? ¿Dónde estaba el nudo que no estábamos viendo? Bueno, y el origen de las que hemos empezado un poco a hablar de eso, pero ¿de dónde viene esto? Pues, a ver, el padre de las constelaciones familiares es Bert Hellinger, es alemán. Él nació en 1925 y lo voy a decir muy rápido y muy breve, pero me parece tan fantástico, ¿no? Esto. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado en un campo de concentración, allí murió su hermano y después de la guerra, cuando ya salió, lo liberaron, él se ordenó sacerdote, misionero, y se fue, durante 16 años estuvo viviendo con los zulús. Entonces él estuvo aprendiendo de ellos todo sobre sus ancestros, sobre lo más primario del ser humano. Y después de 16 años allí decidió que sí, que su vocación real era ayudar a las almas, pero que no como lo estaba haciendo. Entonces volvió a Europa y se formó, bueno, se formó en Gestalt, en hipnosis, en psicoanálisis, en terapia Gestalt, en terapia primal, todo lo que... no sé si se dejó algo, y a partir de ahí él fue desarrollando lo que es el método de constelaciones familiares. Y él siempre decía que él no quería escribir un libro sobre cómo son o qué se hacen o cómo se hacen. Decía, yo no quiero escribir una Biblia sobre constelaciones porque yo estoy abierto a que cada día las constelaciones me muestren algo nuevo, algo diferente. Entonces, no hay leyes, no es matemática, es yo me abro a lo que la vida me quiera enseñar. Es dejarte sentir, Pues, dejar la mente, lo que decías antes, dejar la mente a un sí. lado y manejarte. Porque la formación tuya fue con Hellinger, precisamente. Estuvimos, bueno, Hellinger, antes de marcharse, se marchó con 92 años, estuvo haciendo Sí. giras internacionales. Entonces él estuvo en España varios años, y entonces fuimos todos, pues claro, fueron congresos de 600 personas, 800 personas, y luego lo que es la formación en sí, que es más larga en el tiempo, pues ya son con diferentes alumnos, algunos alumnos del directo, otros no, pero bueno, grandes profesionales, y la verdad es que es otro regalo, ¿no? Uno de los grandes regalos, de los mayores regalos de mi vida. Sí, sí. Porque qué tipo de gente y de emociones se puede trabajar en una constelación familiar. Pues eh, eh, Muchas cosas. suele suceder que cuando las personas escuchan constelaciones familiares dicen, vale, pues esta terapia es solo para temas familiares, ¿no? Tal como se llama, pero en realidad esto no es así. En constelaciones podemos trabajar cualquier tipo de bloqueo, de dificultad, de sensación de que hay algo que no fluye en mi vida o algo que se repite y no entiende, algún patrón que sigo. Pueden ser temas de pareja, temas de, obviamente, salud, tanto física como mental. Y siempre me gusta remarcar que a veces pensamos que los problemas o los conflictos los tenemos con los demás. Y es súper importante abrir un poco la mirada a esto, porque a veces el problema no es que los demás no me valoran o que los demás no me aceptan o que los demás no me respetan. A veces tiene que ver conmigo mismo, con cuánto me valoro yo a mí misma, cuánto me respeto, cuánto me quiero, cuánto me cuido. O sea que a veces ni siquiera es un conflicto en relación con otros, o trabajo, laboral o económico, no, es qué hago yo conmigo, ¿no? Que es también importante. Entonces, cualquier tema que yo sienta que para mí es una dificultad y que me gustaría encontrar el camino, ¿no? Para desbloquearlo. Sí, además en los otros te ves el espejo. Es directamente Así es. lo que ves. Bueno, el tipo de emociones, pues eso, lo que has comentado, cualquier tipo de emoción. Ansiedad, depresión, tristeza, es que o sea,
no hay una emoción que pueda quedar fuera, ¿no? Ni un síntoma o un conflicto que no se pueda constelar. ¿Hay alguna recomendación para después de haber realizado, ¿no?, una constelación? Lo que dices tú siempre en los talleres, que no se comente con nadie, Sí, que recomendable. unos Vamos. días. Es solo durante unos días, pero el movimiento que produce una constelación familiar dentro de nosotros es tan importante, pero a nivel corazón, a nivel emociones o estómago, como queramos llamarle, o corporal, es tan importante que siempre recomendamos durante unos días no meter la cabeza, ¿no? Lo de no contarla no es porque sea un secreto absoluto, sino porque meto la cabeza cuando yo quiero explicar, pues entonces pasó, qué tal, y el que hacía, y mi representante, y el representante de... Entonces, es durante unos días dejar que nuestro corazón haga un camino más despacio, porque a veces queremos forzar, y nuestra mente trabaja a una velocidad y nuestro corazón y nuestro cuerpo a otra. Entonces, para respetar un poco, siempre digo, no es como una pequeña semilla que, bueno, aquí la tienes, va a germinar. Y si uno se pone todo el día a rebuscar y a sacar y a meterla a ver si ha germinado ya, al final se daña. Entonces, es solo por eso, ¿no? Dejar unos días que repose recogida dentro de nuestro corazón. Sí, además, cuando lo compartes con los demás, puede que la opinión externa pues te pueda a ti Sí, remover un poco también. también. Sí. Sí. Bueno, además de constelaciones y en relación, haces flores de Bach, talleres de niño interior, contacto con naturaleza. Cuéntanos un poquito, además de las constelaciones, lo de las flores de Bach, por ejemplo, para empezar por flores. Yo antes de llegar a constelaciones familiares empecé por esencias florales, por las flores de Bach, flores del Mediterráneo, flores áurea, porque es como que parece ser que solo existen flores de Bach y cuando entras en el mundo de las esencias florales hay un montón de sistemas florales. Bach desarrolló el primero, por eso es como el más conocido, son 38 esencias diferentes y cada esencia es una emoción, o sea, con cada esencia trabajamos una emoción diferente. Hay para la tristeza, la preocupación, el desasosiego, la inquietud, el insomnio, cuando me preocupo demasiado por los demás, cuando no encuentro mi camino, cuando tengo miedo a cosas conocidas o miedo a cosas desconocidas. Hay 38 en total y cada una abarca un espectro amplio, no solamente una muy concreta, pero luego se fueron desarrollando muchos sistemas florales diferentes. Entonces, cada uno fue ampliando, es como un árbol, ¿no?, que se fue ramificando y luego podemos encontrar pues desde flores de Saint Germain a rosas de Percival, damas áureas, flores del Mediterráneo, del desierto florido de Chile, flores de California, bueno, hay cientos. Y trabajan muy suave, es una terapia que trabaja de forma muy suave, pero equilibra todas nuestras emociones y también desbloquea. Entonces es una terapia para entrar de modo suave a hacer terapia y bueno, se mezclan con agua, no tienen contraindicaciones ni efectos secundarios. Incluso personas que son, por ejemplo, alérgicas al olivo pueden tomar la esencia de olivo, no hay ningún problema. Y son muy sanadoras y, como te he dicho antes, ¿no?, muy suaves, pero a la vez muy potentes. Sí, yo no sé quién me recomendó, no sé, no me acuerdo quién fue el origen, pero te conocí a través de las flores de Bach, creo recordar. Y podemos dejar apuntado aquí, por si alguien quiere probarlas, que en todos los herbolarios y en muchas farmacias también venden el remedio Rescate o Rescue, que es una esencia, pues como siempre se ha dicho que tenemos en casa una aspirina o un paracetamol, pues vendría a ser el paracetamol o la aspirina de las esencias florales. Y se llama rescate justo porque es para cualquier momento en el que uno necesita eso, necesita como un rescate. Para cualquier tipo emocional, da igual si estoy muy triste, muy agobiado, tengo mucho estrés, tengo un bajón muy grande, me han dado una mala noticia y es muy fácil de conseguir y muy efectiva. De hecho, bueno, conozco bastantes personas que sufrían de taquicardias, de mucho estrés, incluso que tomaban tranquimacines, lexatines, y en momentos puntuales, quiero decir, por estrés, y pudieron sustituir fácilmente esta medicación. Por supuesto, siempre se la toman bajo, ¿no?, pues, prescripción médica y con un seguimiento, pero si era solo en momentos puntuales de estrés, podían sustituir esa taquicardia
que les daba y tenían que tomar un tranquimacín por unas gotitas de esta esencia, sin tener ninguna contraindicación ni nada. Entonces es absolutamente maravillosa. Sí, porque te salva en un momento determinado. Bueno, y como haces de todo un poco, es una mujer muy polivalente. Además, haces talleres de conoce a tu niño interior y contacto con naturaleza, y el último que has hecho de, ¿cómo lo llamas? El de Piles. Conectar con la alegría. Eso. Bueno, yo creo que he hecho los tres, pero el más bestia de todos creo que es el retiro del niño interior. Sí. Que haces, que además lo condensas en un día y pues eso, yo creo que está bien así, porque si no, no sé si se podría aguantar mucho tiempo con eso. Tampoco es que sea, entremos en crisis ni catarsis, pero sí que es verdad que profundizamos mucho. Ahora justo en abril, el 23 de abril, tengo uno del niño interior y suele ser eso, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero sí que es intenso porque yo el retiro del niño interior lo he desarrollado después de muchos años de estar trabajando con constelaciones familiares, con esencias florales, también con terapia regresiva y cuantos más años iban pasando, más cuenta me daba de que por mucho que trabajemos situaciones y bloqueos, es súper necesario que nos ocupemos de ese niño que fuimos. Si no, es como que siempre vamos a ir cojeando, siempre falta algo. Lo que dije antes de que a veces no es cómo me tratan los demás o qué sucede con los demás, sino cómo me trato yo, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con haber perdido la alegría o la ilusión, o con sentir miedo, o con sentirse inferior. Todo esto tiene que ver, la mayoría de las veces, con qué pasó atrás, ¿no? Qué pasó en nuestra infancia. Entonces fui desarrollando poco a poco este retiro y aplico constelaciones familiares, bueno, dinámicas, no las propias constelaciones, sino dinámicas de constelaciones. Aplico una regresión a la infancia, trabajamos también con una meditación, un proyecto sentido, entonces miramos un poco desde muchos ángulos para poder trabajarlo a fondo y la verdad es que es muy bonito. Sí, además hay parte teórica también. Sí, también. Y es muy diferente a los de bosque, que luego suelen ser siempre en verano, son retiros de meditación, de conexión con la naturaleza, en los que, bueno, creo que disfrutamos muchísimo. Siempre son en Cuenca, en el bosque, en un lugar mágico, con ciervos, con ríos, no hay casas alrededor, no hay pueblos alrededor y es súper bonito. Y es conectarnos, volver a conectar con esa esencia que somos, con esa naturaleza que está dentro de nosotros, con esos 4 elementos que lo forman todo. Y sí, la verdad es que es súper bonito y un placer siempre compartirlo. Sí, el de Cuenca debes tenerlo ya casi lleno, porque es un lugar, es un lugar perfecto, en mitad de la nada. Además, recomiendo a quien vaya que se deje el móvil por ahí desconectado, como hice yo la última vez, y a disfrutar de la naturaleza y de la gente, porque además se genera entre el grupo que se forma en ese tipo de retiros, la energía que se forma con esa gente, que te va y te da una... Es que sois todos muy bonitos. Y el taller de la diversión con el niño, ese... Sí, ese lo he hecho solo una vez el año pasado y ahora es la segunda vez que repito, que ese es para el 14 al 16 de abril. Estamos enfrente del mar, en Piles. Y es eso, porque cuando empecé con el del niño interior había personas que me decían, pero yo creía que veníamos a jugar. Y decían, no, el retiro se llama Sanando las heridas del niño interior. Entonces aquí toca tocar heridas. Y en el retiro de alegría lo contrario, ¿no? Bueno, pues estuvimos jugando, saltamos a la comba, ¿te acuerdas, no? O sea, con la pelota, fue súper bonito, sí. Y es un poco volver a conectar con esa alegría que se nos escapa entre las manos, con las obligaciones, las preocupaciones, lo del día a día, la cabecita. Entonces es como, también tengo permiso para disfrutar, para volver a ser niña, para volver a reír, jugar y dejarme las preocupaciones un poquito a un lado, que no pasa nada si me tomo 2 días. Luego ya vuelvo y sigo, pero con otro estar, ¿no? Con ese permiso.
Además se te hace corto siempre. El año pasado en Cuenca estuvimos 3 noches, ¿fueron? Mm, sí, en el puente 3 y como coincidía con el Sí. puente de Cuenca, un retiro fue de 3 días y el otro de 2 noches. Que los retiros se te hace, cuando llegas, estás así un poco a ver qué te vas a encontrar y luego el último día dices, parece que estemos quiero volver al primer día otra vez. Eso te pasa volando. También se me había olvidado lo de las terapias regresivas que también haces. Sí. Fue la Pendiente. última formación que cronológicamente y la verdad es que también es muy bonita y claro, al final digo, yo creo que todos los terapeutas acabamos haciendo como un compendio, ¿no? Porque a veces estoy en regresiones y uno va a un momento en el que necesita aplicar algo de constelaciones para sanar algo que sucedió. Entonces al final pues acabas aplicando unas con otras también y complementándolas. Y bueno, pues a veces se recomienda la regresión, a veces una constelación, pero es verdad que con ambas podemos llegar a descubrir dónde está el origen de esto que nos sucede, ¿no? De esto que nos tiene pues un tanto bloqueados o que nos causa dificultades en nuestro día a día. No podemos brillar en todo lo que somos ni soltar las cargas que llevamos del todo. Entonces siempre ayuda. Además es normal después de hacer una constelación notarse un poco extraño. Empiezan a suceder cambios en ti o en el entorno que te hacen estar de una forma o de otra. Estás más sensible, estás... Yo digo como tú, ¿no? Cuando te preguntan, yo siempre invito a todo el mundo por lo menos a ir a conocerlas, ¿no? Es como, llego, me siento y miro. Me acuerdo que tenía alguno de mis formadores que cuando íbamos al taller decía, bueno, sentaros y disponeros a ver la película que tenemos hoy preparada, ¿no? De hecho, muchas veces en los talleres, no hace mucho me pasó en Benidorm, que vino un señor y cuando acabamos la primera constelación nos mira a todos y dice, pero vosotros os conocéis todo, ¿no? Esto lo teníais preparado. Y le decía, no, es la primera vez que vengo. La otra, no, yo no conozco a nadie. Y decían, pero no puede ser, no es posible que no sepáis la historia y todo el mundo sepa cómo se siente y haya podido escenificar y explicar cómo se sienten los miembros de la familia de esta señora que está aquí sentada y no hemos visto en nuestra vida, ¿no? Pues es como poco verlo, ¿no? Ahora en Netflix tenemos la serie de Niño Rayo, que es sobre constelaciones familiares y que también, pues eso, ¿no? Si alguien dice, ¿qué será esto, no? Pues también se puede ver y es interesante, ¿no? Entrar un poco también en ese mundo y verlo desde ahí. Me la tragué enterita. Mira que no veo series, pero... Bueno, y también ahora estás haciendo desde el año pasado formación en constelaciones. Sí, estoy Tu último gran proyecto. Pues la verdad es que jamás imaginé, vamos, no se me había pasado por la cabeza a mí nunca hacer esto, pero pues empezaron en centros diferentes y personas diferentes a decirme, ¿tú no eres la formación? Y yo decía, no, yo hago la terapia, pero la formación no. Pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez me lo preguntaban más personas y yo les remitía a centros donde se hacían las formaciones y me decían, no, pero es que me gustaría que la hicieras tú. Y yo estuve casi 2 años diciendo que no y al final dije, pues vamos allá, venga, ¿no? A ver, un grupo reducido y personas eso, ¿no? Que ya me conocían, que habían trabajado conmigo, pero fue por eso, ¿no? Fue por la petición de las personas cercanas en los talleres que me insistieron y dije, bueno, pues tanto me insistís que será que tiene que ser un sí y yo estoy aquí diciendo no. Y bueno, pues ahí estamos también con eso. Sí, tenía que llegar por varios sitios para que... Sí. Igual que has contado el caso del hombre este de Benidorm, ¿qué es lo que te llevas tú de... Bueno, ¿qué es lo que te llevas? Si contaras si algún caso que te haya impactado mucho, si se puede. ¿Qué es lo que te llevas de las personas tanto en las constelaciones como en la formación? Buena pregunta, Eva, buena pregunta. Pues la amplío un poco para comentar que cuando uno va a un taller de constelaciones familiares, da igual que constele, que no constele, que participe, incluso si se queda, que a veces pasa, ¿no? Que alguien dice, mira, yo quiero ir, pero solo quiero mirar. Me siento, miro, no quiero participar. Siempre digo que es imposible entrar a un taller de constelaciones familiares, suelen durar 4 horas,
Y cuando salgo, irme igual que me fui. Siempre, siempre, siempre hay algo que sucede en las constelaciones que veo, aunque no salga yo a participar en ellas, algo que me mueve, algo que me toca, algo que dentro de mi corazón se coloca de otra manera. Es como un ampliar mi mirada y también mi corazón, que va junto, y se hace más grande, ¿no? Es como que puedo ponerme en los zapatos de los otros, puedo abrir, ¿no?, mi empatía y comprender mejor. Entonces, cuando me dices qué me llevo, pues todos somos maestros y aprendices a la vez. Yo la primera, no es porque yo sea la facilitadora, siempre con las constelaciones. La profe. ¿Qué? La profe. No, siempre, siempre aprendemos con las constelaciones de los demás. Mi frase preferida de Buda dice: es imposible hacer luz para el camino de otro sin alumbrar el tuyo propio. Y es así. Siempre sucede así en constelaciones. Y yo, igual que los demás, o sea, es súper bonito sentarse al lado de alguien que trae un peso, que trae una carga, que lleva la tristeza en sus ojos dibujada, y ver cómo según va pasando la constelación, los ojos empiezan a brillar, ¿no? Es como hay una esperanza, hay un camino, ahora entiendo. Solo el hecho de entender qué me pasa, que no es que estoy mal, que no es que estoy enfermo, que no es que, bueno, o a veces sí hay una enfermedad, pero poder comprender qué está sucediendo, de repente cambia, ¿no? Muchas veces lo decimos en los talleres, ¿no? Y los compañeros dicen, es que te ha cambiado la mirada, te ha cambiado la expresión, es que tienes otra cara. Entonces, siempre nos llevamos, sobre todo, mucha comprensión y mucha empatía, ¿no? Es como nos volvemos más humanos en los talleres. Todo el mundo dice al final, ¿cómo nos cuesta en la vida, ¿no? Abrir la coraza, mostrar nuestras emociones, decir lo que sentimos. Y qué fácil, ¿no? Qué fácil es aquí poder abrir de todo el corazón sin sentir que uno está en peligro. Entonces es muy hermoso y siempre crecemos en cada taller, con todos. Siempre decimos, los que participan, gracias a ellos los que constelan pueden trabajar, pero gracias a los que constelan, todos los participantes también van creciendo y resolviendo temas propios. Sí, porque aunque no consteles o no participes, siempre te llevas algo, o conectas con alguna historia que te toca a ti de cerca. Sí, así es siempre. Es así. ¿Algún caso que te haya impactado, si te llega así o de primeras o si no? Uf, hay muchos. Que se pueda contar. Ese es el tema. Que hay casos, hay muchísimos casos, además hay casos muy bonitos, hay casos muy emotivos, casos en los que, pues, el último día, la semana pasada, que estuve en la formación, comenté uno y casi todo el grupo con las lágrimas en los ojos, solo de escucharlo, ¿no? Pero claro, es un grupo cerrado y aquí pues es un poco delicado, ¿no? Hablar de casos concretos, pero sobre todo diría que lo más hermoso es entender qué me está sucediendo, que tiene un porqué, de dónde viene y que nunca somos culpables de nada. Que algo pasó en nuestra historia, algo pasó en nuestra infancia, algo pasó en nuestro sistema familiar, en nuestro árbol genealógico que nos llevó a estar donde estamos o nos llevó a actuar como actuamos, y que está bien porque fue lo mejor que pudimos hacer con lo que teníamos y lo que traíamos. Y esto también se aplica a nuestros padres y a los que estuvieron antes que nosotros, que con lo que ellos llevaban en sus espaldas, pues también hicieron lo mejor que pudieron. Qué bonito hablas, de verdad. Ahora, ¿qué digo yo? Pues nada, iba a hacerte alguna pregunta, pero se me... Ah, no, eso, lo que estabas comentando en relación a eso, los patrones que llevamos a las espaldas, la mochila que llevamos cada uno de nosotros, y siempre mirarlo, bueno, dentro del proceso del crecimiento personal, aprender a verlo desde los ojos del amor, de entender que lo hicieron lo mejor que sabían con nosotros. Sí. Aunque a veces nos dé mucha rabia o nos dé, o digamos, es que tenía que haberlo hecho así o haberlo hecho así. Pues eso. Sí. Y una mirada también especial a las lealtades familiares, a cuántas veces hacemos o no hacemos algo
justo por lealtad familiar, ¿no? Por amor, o sea, la lealtad es un amor a la familia, yo formo parte de esta familia y le soy leal. Entonces, muchas veces lo propongo, ¿no? Digo, que nos paremos a pensar, ¿para qué hay permiso en mi familia y para qué no? Entonces, a veces hay familias en las que, por ejemplo, no está permitido tener vacaciones, hay que trabajar siempre. Es como siempre hay que trabajar, siempre, o no hay permiso para, por ejemplo, si hay dinero, sí que la economía va bien, pero no se gasta. Normalmente, ¿qué pasó? Pues de atrás hubo guerras, hubo hambre, entonces esto viene en nuestros abuelos que siempre eran, no se puede tirar la comida, hay que ahorrar, no gastéis. Y entonces, claro, esto no es un capricho, no es que manías, ¿no? Sino esto viene de unos sufrimientos anteriores y entonces a veces nos vemos, bueno, es que no puedo dejar de trabajar. O a veces son familias en las que, por ejemplo, las mujeres siempre se quedan solas o enviudan, o hay divorcios, o las parejas trabajan fuera, pero siempre repetición de mujeres solas o de enfermedades. A veces son genéticas y a veces no, pero enfermedades que se repiten en la familia. Entonces es como, ¿qué sucede en mi familia, no? ¿Qué se está repitiendo en esta familia? Sobre todo si tengo alguna dificultad yo, miro y digo, a ver, esto, y miro a mamá, miro a papá, miro a mis abuelos, ¿qué pasó con esto, no? Y voy como sumergiéndome, como buceando en mi árbol genealógico y voy descubriendo qué tiene que contarme. Sí, además hay que ser muy valiente para hacer eso. No todo el mundo es capaz de Así es. llegar hasta ese punto, porque luego si hablamos de talleres y retiros y tal, hay gente que te dice que si te vas a la secta, que si el desconocimiento de lo que se hace en ese tipo de lugares. Lo bueno es eso, que como uno puede ir y mirar, no necesita decir, bueno, pues es que me tengo que apuntar para ir a... No es una terapia que uno necesite ir muchas veces, ¿no? Las constelaciones familiares se hacen una única vez. O sea, yo tengo un bloqueo, una dificultad y voy a un único taller, a una única constelación para entender qué está pasando, ¿no? Cuál es el camino, dónde está el obstáculo. Entonces, bueno, eso también es interesante, ¿no? Lo hace menos, bueno, no sé, ¿no? Mira bien, no mira bien, porque a veces dice, bueno, son terapias en las que necesitas unos meses de trabajo y en este caso no. Entonces, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Invitar a la gente, por lo menos a ir y mirar y ver qué sucede con esto. Sí, yo la última que hice, desde luego, creo que pasará un tiempo, creo, porque me abriste tanto los ojos que dije, Dios mío, me resolviste el secreto de mi vida, pero bueno. Pues nada, muchas gracias. ¿Tienes algo más que decir? Creo que lo hemos tratado todo. Pues nada, eso, agradecerte todo tu trabajo, toda tu labor, tanto personal como profesional, toda la trayectoria que llevas, todo el amor que le pones, que vamos, hace años que nos conocemos y es un regalo conocerte. Y bueno, pues esa niña que llevas dentro que se ve siempre, ¿no? Con tu sonrisa, con todo. Y bueno, pues que siempre estás ahí, siempre queriendo ayudar. Entonces, reconocerte todo eso y un honor. Y muchas gracias por esta oportunidad, además de abrir, ¿no? Abrir las entrevistas de esta página y desearte, bueno, pues que sea un éxito como todo lo que emprende. Vale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta que la vida nos vuelva a reunir. Eso es. Un abrazo.